a todos. El próximo 17 de octubre se conmemora el centenario del nacimiento de una de las grandes figuras de la literatura española de todos los tiempos y especialmente del último siglo, Miguel Delibes. Por estas fechas, además, se da la circunstancia de que también se cumplen 10 años del fallecimiento de Miguel Delibes. A pesar de eso, su presencia es muy constante en la vida cultural española. Todos los españoles que tenemos una cierta edad tenemos en nuestro ámbito sentimental, en nuestra formación cultural, la presencia de Miguel Delibes. Sus novelas siguen leyéndose con gusto, con actualidad, las adaptaciones cinematográficas de sus obras siguen estando plenamente vigentes y el mensaje de sus obras también. Las circunstancias de la epidemia vírica por la que estamos atravesando han afectado notablemente a las conmemoraciones de este centenario de la figura de Miguel Delibes. Como no, todos los eventos culturales están sufriendo enormemente y el sector cultural es uno de los más afectados por lo que va a venir y por lo que estamos padeciendo. Bien, a pesar de eso, Miguel Delibes sigue hablándonos con actualidad en todas sus obras. Si recordamos, desde la primera de ellas, La sombra del ciprés es alargada, con la que se presenta ante el mundo literario en 1947, obteniendo el premio Nadal, hasta la última que se publica, El hereje, en 1998, que obtiene el premio de narrativa. En todas ellas, en ese cuerpo, hay una unidad. Pueden ser diferentes, unas tienen un tema urbano, otras tienen un tema histórico, otras tienen un tema rural. Alguna de ellas está escrita en un formato de diario, otras son más vanguardistas, otras son más costumbristas, otras son más documentos de lo que está ocurriendo en España. Bien, pero a pesar de todas ellas, a pesar de todo, tienen una unidad central, un vínculo general en el que es muy reconocible Miguel Delibes y por el que Miguel Delibes va a pasar definitivamente a la historia de la literatura. Se ha hablado mucho de su posicionamiento con los débiles, con los que sufren la historia, con los que sufren a los gobernantes, con los que sufren las circunstancias de la climatología adversa, incluso ese posicionamiento a favor de los débiles, esa caridad que manifiesta en sus novelas a través de esos personajes, es algo que va a estar siempre. La sabiduría popular, la sabiduría de ese niño de las ratas, o la sabiduría de ese anciano que ve cómo todo el mundo se ha vaciado y de pronto hay unos jóvenes que entran a su pueblo a pedirle el voto. Toda esa sabiduría que está marcada en cada uno de sus personajes es clave para reconocer a Miguel Delibes. El tratamiento del lenguaje, un lenguaje castellano, un lenguaje en el que todo sabe a tierra, todo sabe a verdad y en el que se expresa el mundo definitivamente tal y como es uno de los grandes logros de la literatura de Delibes, porque no lo olvidemos. La literatura es sobre todo ese tratamiento del lenguaje. Miguel Delibes es un maestro en su estilo, pero yo quiero resaltar algo que no se nos debe olvidar a la hora de hablar de Miguel Delibes, que es la ética, el comportamiento ético de sus novelas, de sus personajes. Los personajes que resaltan en la obra de Miguel Delibes tienen ese comportamiento ético con los demás y sobre todo con el mundo en el que viven. Y esa es la gran lección, el gran valor que tiene la figura de Delibes en la literatura española, el respeto ético a los demás y al entorno. Eso es lo que va a hacer grande a cada uno de sus personajes. Y por eso el Instituto de la Lengua Castellano y Leonés quiere resaltar precisamente estos valores de Cervantes en un día como hoy y en una celebración como la que tenemos este año con motivo del centenario del nacimiento
de Delibes y sobre todo en esa magnífica obra suya que es El sentido del progreso de mi obra, el discurso de ingreso en la Real Academia, por el cual Delibes expresa su concepto de la literatura ético, el más ético posible, que es el respeto en el mundo en el que estamos, el respeto a la naturaleza, el ser humano como parte de esa naturaleza. Es una gran lección para los momentos por los que atravesamos y que se inaugura con el recuerdo a su mujer, a la mujer que había fallecido un año antes y sin la cual él se sentía como incompleto, como una persona a la que le faltaba algo esencial. Yo creo que es esencial recordar la figura de Delibes en estos tiempos. Disfruten de su lectura y disfruten sobre todo del recuerdo de ese valor ético de una de las grandes figuras de la literatura española como es Miguel Delibes.